Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 16 después de Pentecostés. Todos sabemos que hay dos grandes verdades que además son dogmas en el orden sobrenatural, sobre el cual dependen todos los demás dogmas derivándose de allí. Y como ya saben, se trata el dogma de la Santísima Trinidad, un solo Dios absoluto, en tres personas distintas relativamente. Y el otro dogma, que supone también al primero, el de la encarnación, porque se encarna la segunda persona de esa Santísima Trinidad. Pues bien, así en el orden natural, sin ser dogmas, porque los dogmas son siempre verdades, pero enseñadas como tales por revelación. Pero por de ser de orden natural no dejan de ser verdades. Todo es verdad, hasta Dios es la verdad misma en plenitud. Pero en el orden natural no es por revelación, sino por raciocinio, por inteligencia, por cacumen, por caletre, como quieran decirle, o por células grises, que ahora las tenemos un poquito más negras que grises, y por eso nos cuesta un poquito pensar. Entonces esas dos grandes verdades de orden natural, sobre la cual pende todo lo otro, tan es así toda nuestra vida. Aunque esto no nos los hayan enseñado así, pero verán que es así. Esas dos grandes verdades, que sin ser dogmas en el orden natural, porque son conocidas por la razón, aunque una de ellas, o las dos, pueden ser también de orden sobrenatural, porque la revelación tiene muchas verdades que nos facilitan de orden natural y que nos las presenta también como dogmas. Pero no quiere decir que no se puedan conocer y se deban conocer por la sola razón, sin la fe, sin la gracia. Y estas dos verdades, sobre lo cual pivota todo el resto, es la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Pero como la existencia de Dios no ha sido fácil, porque el entendimiento humano a raíz de la caída perdió esa agudeza, esa capacidad, no en totalidad, pero sí con gran dificultad de encontrar la verdad. Pero no queda anulada la inteligencia. Y queda un poco disminuida o bastante, y no solamente la inteligencia, la voluntad y todo el hombre, a raíz de la primera gran apostasía en la tierra, sin contar antes la apostasía en los cielos puramente angelical, de ángeles. Pero como consecuencia de ella aquí en la tierra y la primera gran apostasía, que conculca la revelación primitiva hecha a Adán. Antes
del Antiguo Testamento. Porque Dios no creó la humanidad en el paganismo, ni en la idolatría. Eso vino como consecuencia de esa primera gran apostasía en la tierra producida ya por el hombre, a instancias de Satanás y de la gran apostasía angélica en los cielos. Entonces, a raíz de eso se debilitó toda la óptica. Y se cayó en el más atroz idolatría y paganismo. Y no solamente eso, sino que más tarde, la apostasía contra la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, la ley escrita. Y la última, porque solamente puede haber 3 grandes apostasías, y solo 3, como la Trinidad, ni 2, ni 4, ni 5, 3 y solo 3, que es la última, que conculca el Nuevo Testamento, y por ende el Antiguo también. Sin contar, y que no es apostasía, porque es un connato de rebelión, lo de Gog y Magog, que es en la tierra, pero eso ya será en el milenio. Y no es una apostasía, es una rebelión que es sofocada directamente, lo que se llama de Gog y Magog. Entonces, por eso, la dificultad en conocer esas verdades naturales y sobre todo la máxima, la existencia de Dios. Y por eso también nos las revela para facilitar. Y la otra gran verdad, la inmortalidad del alma. Porque si Dios existe, y muy bien, y todo lo que quieran, pero yo no sé, no veo, no reconozco, no admito la inmortalidad del alma, y el alma la considero como mortal, estupidez inmensa, pero siguiendo la lógica de esa estupidez, de nada sirve ni el bien, ni la verdad, ni la justicia, ni la moral, ni la virtud, ni Dios, ni el cielo, ni el infierno tampoco. Porque directamente nos morimos, ese alma se muere, como la de los gatos, perros, micos y pavos, y se acabó la historia. Aquí no hay más que contar si yo fui santo, si fue bueno, si fui geiso, geisa, atravesado o no atravesado. Se acabó. Unos animalitos más del consorcio del zoológico humano, creado por Dios supuestamente en esas condiciones. Entonces ven la trascendentalidad de la inmortalidad del alma. Es lo primero que hay que decirle a un ateo: mire, imbécil. Pero no tan así a lo bruto como yo, pero bueno. ¿Tienes un alma inmortal? Pues si es inmortal, mira bien para dónde va a ir en su destino final, porque nunca perecerá. Y ahí sí, trascendencia, que Dios existe, que lo rechace o no, el bien existe, que lo rechace o no, la verdad existe, el vicio existe, el mal existe. Pero ya
repercute para toda la eternidad, buena o mala, dependiendo de nuestra elección. Entonces, si tenemos un alma inmortal, todo lo demás adviene, para bien o para mal, pero cobra sentido. Porque sin alma inmortal, ¿qué me importa a mí? La iglesia, la gracia, la Trinidad, la visión beatífica y el infierno, nada, se acabó. Entonces, todo eso exige un alma inmortal y conocida por la razón, y no como creía Cayetano, el que creen que es el máximo, uno de los máximos discípulos y intérpretes de Santo Tomás de Aquino, y no lo es, porque en esto hasta lo contradecía. Sí, es de fe. Ah, chico, pero si es de fe y yo no tengo fe, ¿cómo sé que el alma es inmortal? Por la razón. Aunque te cueste trabajo, pero te darás cuenta o no si medio usas un poquito tus pequeñas células grises. Entonces, esa inmortalidad del alma, que se sabe que es espiritual como ente, que no es materia, pero en el caso del alma como forma substancial del cuerpo que anima y lo hace ser cuerpo humano, que se une como acto y potencia a una cosa, por decirlo así, que es de origen material, completamente distinto del espiritual. Pero esa es la naturaleza humana, esa combinación de lo espiritual y de lo material, que en el orden de las esencias son distintas. Pero en el hombre se compenetra para conformar la esencia humana, materia y espíritu, que es el alma espiritual, que vivifica al cuerpo, pero que es inmortal y es espiritual porque sus facultades, o mejor dicho, las cosas o naturalezas o esencia de las cosas, se conocen por sus operaciones, a través de sus facultades. Y son facultades espirituales la de entender y amar. Porque yo entiendo y comprendo las esencias de las cosas y no tengo el edificio ese que conozco, ni la vaca ni el perro en la cabeza, no me cabe. No puede ser material. Está tomada de la materia. Por los sentidos. Pero el concepto no es material. Es algo espiritual. Entonces conocer y amar es propiamente espiritual y nada que ver con la materia, aunque provenga el conocimiento a través de los sentidos. Por eso los animales pueden ver, conocer, pero no piensan ni aman, sino de un puramente puro imaginativo, como la pantalla de televisión virtual o la de internet. Pero no hay pensamiento. Habrá memoria, imaginación y lo que quiera, pero todo eso es sensible, material. Entonces, al tener el alma
ese conocimiento, ese entendimiento y ese querer libre, está estipulando que su operación es intelectual, espiritual y no material. Porque yo ni aún con el cerebro pienso. El cerebro es como el cableado, el chip, el programa del cuerpo, pero no es el que piensa. Como piensa este famoso Ginás, cirujano de la NASA, que le hacen regalitos de un telescopio, imagínense, buscando a ver en qué parte del cerebro pienso. O sea, es imbécil, ateo. Lo que piensa es el alma, no el cerebro. Pero bueno, ateo tiene que ser. Esperemos que se convierta si es tan inteligente. Porque el peor bruto y animal que hay es el ateo. Porque ni los paganos, en su rudeza e ignorancia, eran ateos. Creían en falsos dioses, pero en algo creían por ahí. No negaban una divinidad, la desenfocaban de su objeto real y preciso. Es distinto. Así que por eso los científicos de hoy están jodidos. Perdón, se me escapó. Porque hablan de mucha ciencia y es de puro disparate. Porque se salen del campo natural, científico, medible, material. Pero desconocen el espiritual, el intelectual. O sea que en ese aspecto son bien brutos. Y peor que animales. Porque niegan a Dios. Imbécilmente, así de claro. Pues bien, entonces, esa alma que conoce, que es sus operaciones de conocer y entender, me dicen que es espiritual y no materia. Entonces, al ser espiritual, no puede, como las cosas materiales, destruirse. Y es más, aún entre las cosas materiales, y no me piden la explicación o si estoy de acuerdo o no, pero era lo que decía Santo Tomás, que las estrellas, aunque son materia, eran imperecederas, porque la materia estaba tan absorbida por la forma sustancial de estrella, que no le permitía a esa materia cambiarse en pajarito, como creen los evolucionistas, o que la estrella se convierta, como creen los evolucionistas, en un dinosaurio o en una ameba y después sale el chimpancé Tarzán. Las estrellas, el sol, el cosmos, era eterno, indestructible, porque no había capacidad para que la materia cambie de forma y sea otra sustancia. Entonces, si eso decía y eso creían, y que no están del todo desenfocados, pero en ese vericueto no me quiero meter, eran perennes, indestructibles, cuanto más el alma, que no es materia,
sino que por sus operaciones me denota una naturaleza espiritual. Y por eso es inmortal, porque tiene el ser propio que no se le puede separar. Porque el ser propio se separa en los animales, porque no lo tiene la forma sustancial, ni la materia que lo conforma, sino todo el compuesto. Se separa el compuesto y se acabó el ser. Pero aquí en el alma no, porque el alma primitivamente tiene el ser propio, que es, cuando es infundida en el cuerpo, el que vivifica el cuerpo y lo hace un cuerpo humano. Y por eso, al separarse por la muerte el alma del cuerpo, el cuerpo se pudre, pero puede resucitar, porque esa alma inmortal lo puede volver a informar con su propio ser y ser el mismo cuerpo de antes, en su ser propio, que le viene y es dado por el alma. Y así a todos los accidentes del cuerpo. Pero esa alma inmortal, como forma sustancial, espiritual, los filósofos y los teólogos no han ido más allá. Y ahí se han quedado y así la presentan. Y se contentan. Pero ¿quién es el sujeto que ama, que conoce y que tiene el alma espiritual? La persona humana, que es el sujeto de todas las operaciones, de las cuales me indican su naturaleza. Pero el sujeto de operación es la persona. Y por eso la persona humana en este caso. Y de ahí la trascendentalidad de la persona humana, igualmente inmortal que el alma. Es más, el alma inmortal es la persona inmortal. Pero esto no se han atrevido, por lo que ya, a decirlo, por lo que ya dije una vez, que el mismo Santo Tomás decía el parecer contrario, que el alma separada no era persona. Pero también, tontamente, todos creían entonces y creen que esa alma que no es persona purgue en el purgatorio los pecados o las deudas de la persona, tenga visión beatífica en el cielo, gloria de la persona, no siendo persona. Absurdo, pura estupidez, lo lamento. Pero si vamos a las conclusiones como son, entonces no han identificado que esa alma inmortal es la persona humana. Igualmente inmortal, porque tiene el ser propio como ente espiritual, aunque esté por la condición de naturaleza humana informando a la materia o al cuerpo. Pero porque le falta el cuerpo, no deja de ser un ente espiritual, aunque esencialmente incompleto en la parte material al ser humano compuesto de materia y forma, cosa que no pasa con los ángeles, porque son personas y no tienen cuerpo, y menos Dios. Ni el cuerpo ni la naturaleza humana perfecta da la personalidad, porque tendríamos entonces como contraprueba que Cristo
perfecto, hombre, perfectísimo, tendría que tener persona humana, herejía, no la tiene. Pero de esto no se dan cuenta los teólogos, ni aun los que se dicen de la escuela tomista y por eso mal llamada tomista. Porque no han compenetrado estas cosas. Y aunque Santo Tomás en este punto no llega, porque no lo considera persona, pero con lo que digo queda más que evidente. Y la Iglesia canoniza ¿a quién? Al alma inmortal. Canoniza a una persona que se llama San José, San Juan, San Basilio el Grande. Yo soy el chiquito. Y bueno, algo me tiene que tocar, por lo menos tener un santo patrón así. Si le doy el grande, pues como soy orgullosito, pues el chiquito, pero ahí está. Pues bien, ¿qué son? Personas. ¿O son fantasmas? Entes indefinidos, sutiles, como el éter o la energía, que son materia. Personas. Y no caen en cuenta. Entonces, tengo por eso que insistir y repetir para que esta laguna desaparezca. No se puede hablar de almas separadas, inmortales y nada más. Esa es la persona humana. Incompleta en su esencia, en la parte material por el cuerpo. Pero entitativamente, subsistente, inmortalmente. De manera inmortal, inmortalmente. Entonces es esto la cúspide de esa segunda gran verdad natural. La primera, la existencia de Dios; la segunda, la inmortalidad del alma, que hoy sabemos y podemos decir que es la persona humana, que no muere, aunque muera el hombre. Que es muy distinto. El hombre, que lo entierran el cuerpo, entonces desaparece como hombre, pero no como persona. Y por eso entonces la trascendentalidad y la importancia de esa persona que va a existir eternamente y que, como sabemos, esa eternidad, al ser elevado al orden sobrenatural el hombre, no cabe más que cielo o infierno. Se dice que Dios pudo haber creado al hombre y al ángel y dejarlo en un plano puramente natural. Se dice. Porque claro está, quieren distinguir que la naturaleza no exige la gracia, la sobrenaturaleza, y es verdad. Pero esto será quizás objeto de otro sermoncito, o de unos cuantos, no sé. Pero ya he dicho algo. El puro orden natural, con personas y ángeles, no conocerían al verdadero Dios. Nunca, jamás. Sabrían que es el absoluto, la divinidad,
pero jamás que es trino. Eso necesita absolutamente gracia, fe. Entonces, nunca. ¿Y para qué hago yo gente inteligente? Para que nunca me conozcan verdaderamente como soy y se queden ahí. Es una estupidez. Lamento. Y soy atrevido en decirlo, pero es que lo digo o reviento. Porque yo lo necesito para exaltar el orden sobrenatural, concebir la posibilidad de un mundo puramente natural. No conocerían al verdadero Dios. Y entonces, ¿para qué los hace inteligentes? Una inteligencia que nunca se adecúa a la verdad. Y conocen solamente una parte de Dios, pero Dios no es solamente uno. Esa es la mitad de la historia. Es trino. No conocerían al verdadero Dios. Y con el riesgo de unipersonificarlo, porque tendrían que saber que ese Dios es personal. Pero no lo pueden unipersonificar diciendo es una persona, porque en realidad es trino. Entonces sería absurdo concebir un mundo creado por Dios en un orden puramente natural. Y lo lamento. Y no necesito, para distinguir lo natural y lo sobrenatural, y que lo natural no exige lo sobrenatural, pero Dios es como si se viera obligado al hacer criaturas espirituales e inmortales como las personas angélicas y humanas, de tenerlo que llevar a su verdadero conocimiento, elevándolos al orden sobrenatural. Aquí me estoy metiendo en un tinglado que bueno, pero ahí la largo. Y tengo con qué defenderme. Porque no estoy confundiendo los órdenes, ni haciendo como los modernistas, que la naturaleza exige la sobrenaturaleza. No la exige. Son distintas. Pero sin embargo, ahí está el dilema. Pues bien, mis estimados hermanos, que por lo menos nos quede, porque esta última parte fue como una prolongación, que quizás no lo tuve que hacer, pero bueno, no me podía contener. Con esas dos verdades fundamentales naturales, existencia de Dios e inmortalidad del alma humana, que es persona. Y que de ahí depende el destino. Si aceptamos el bien y la verdad, definitivo, con la ayuda de la gracia, del eterno destino, de la suprema gloria o la suprema desgracia en la condenación eterna del infierno. Entonces, que estas cosas por lo menos nos ayuden para que nos demos cuenta la trascendentalidad de la persona humana y de su gran debilidad, que no hay por qué enorgullecerse como de algo propio, sino dado, recibido, porque el orgullo es atribuirse la excelencia de manera propia, por propio derecho, y no como algo dado, participado y recibido, que es muy distinto. Entonces, que estas cosas nos ayuden a reflexionar y a salvar el alma inmortal y personal de nuestro ser.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.